Espíritu Santo de Dios, ayúdame en esta hora, porque la palabra tuya que permanece para siempre, tú la quieres sembrar en el corazón. Y el corazón, tú pusiste ahí la eternidad. Y tu palabra permanece para siempre. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Así faltan para los aires. Así que, no, pero le quiero, yo no sé, vamos a orar ahora por algo, ¿sí? ¿Se animan? Yo quiero 100 sillas rojas más. ¿Cuándo? Ahora. Les repito de vuelta, yo quiero 100 sillas rojas más. Ahora. Y los aires, que funcionen, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Quiero decirte algo. De lo que te estoy hablando es muchísimo dinero, porque yo me quedé sorprendido. No podía creer que me dijeron falta la alimentación eléctrica. Usted no va a creer que cuesta una fortuna. Y también las sillas. Y el dinero no hay. Pero nosotros queremos ahora. Entonces nos vamos a mover por eso. Vamos a ponernos en pie otra vez, vamos a orar por esas dos cosas. Y usted va a estar orando todos los días por eso. 100 sillas rojas más. Y los aires funcionando. Para antes de fin de año. ¿Me está siguiendo? ¿Usted lo cree? ¿Es posible? Quiero decirte que la compra de este terreno fue imposible. No había el dinero. Y apareció. Nos entregaron. La construcción de este edificio, ni se imagina usted cuánto costó esto. Ni te imaginas. 4 veces más de lo que costó los terrenos. Entonces había menos ese dinero. Y después, ya estamos acá. Los aires la misma cosa. Era imposible. Y ya están los aires, ¿verdad? Después me van a decir, ya tengo mucho frío. Pero ¿saben cómo va a solucionar el frío? Mira el que está al lado. Danzar en la presencia de Dios. Entonces durante la alabanza, en la oración, vas a mover todo tu esqueleto y vas a tener calor y vas a querer que se prenda el aire. ¿Sí o no? Así tiene que ser. ¿O usted piensa que en la adoración celestial hay un ángel que nos está adorando ahí y que está así mirando? Dice que el número de los ángeles es millones de millones. Y todos le están alabando y adorando al Señor. Ninguno está, me quiero ir al baño ahora mismo. Me voy a ir a maquillar. ¿Verdad que ellos están ahí adorando? Y el Señor está aquí. Sí, dice que si 2 o 3 están reunidos, Él está ahí. Estamos reunidos. Padre, yo te doy gracias por la alimentación eléctrica, porque tú nos provees. Danos dirección con qué profesional trabajar, pero tú nos provees, Señor, ese dinero, y también nos provees el dinero para las 100 sillas rojas. Antes de fin de año, Señor, haz el milagro. Te creemos, Señor, y te presentamos, porque es una necesidad, porque cada vez hay más gente, porque tú cumples, porque cada día tú añades lo que van a ser salvos. Y este lugar no dará abasto, Señor. Por eso te doy gracias. Y la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces te pido de todo corazón que todos los días estés martillando por esto, porque eso va a ocurrir. Después va a llegar un domingo y va a haber 100 sillas rojas más acá y el aire funcionando. Amén. Bueno, la prédica de hoy se llama Siervos de la Justicia.
Y como que hoy es el día del pastor, el mes del pastor, hoy voy a ser un poquito más duro, ¿verdad? Voy a aprovechar que hoy es el día del pastor, entonces ustedes me van a perdonar todo, ¿verdad? Porque el mes del pastor, entonces puedo ser un poquitito más duro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea, voy a ser como Juan el Bautista, como el Señor Jesús, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, arrepentidos, porque ellos no camuflayaban el evangelio, no maquillaban. ¿Saben por qué? Porque el pecado te va a llevar al infierno. Entonces no se puede camuflar algo así, algo tan serio, algo tan grave. Yo no puedo minimizar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces vamos a irnos a siervos de la justicia. ¿Qué habla la justicia? Aquel que practica la justicia, aquel que dice la verdad. Porque el que dice la verdad practica la justicia, pero el que miente practica el pecado. Ahí está la diferencia. El que miente practica el pecado, el que dice la verdad practica la justicia. Por eso, ¿quiénes son salvos? Los justos por la fe vivirán. No dicen los injustos. La fe no es que yo haga lo que quiere. Si yo no soy obediente, no soy una persona de fe. ¿Usted quiere ver esta iglesia llena de gente salva, de discípulos? ¿Quiere que haya una transformación en la gente? Entonces tiene que poner toda la carne al asador. No puede hacer a medias. Tengo que poner todo. Si yo creo que va a haber un cambio, entonces usted tiene que abrir su célula, porque si no hace, no está creyendo. ¿Me comprende? Si yo no abro mi célula, entonces estoy hablando todo de balde. Y yo sé que hay gente que se está preparando. Te bendigo por eso. Entonces estás comprendiendo, porque el Señor Jesús dijo: id y haced discípulos. Yo no estoy orando por almas, mi querido. Yo estoy orando por discípulos. Ahora mismo la meta de la iglesia es 50 células, 500 discípulos. Y no van a entrar acá. Aquí en este lugar va a entrar abarrotado, 600 sillas rojas entran acá. Es enorme. Ahora hay 100. Podemos meter 500 más. Y este atril ya tengo que alzar arriba. Pero no va a haber ese crecimiento si usted no hace discípulos. Porque a través del discipulado se sostiene la gente. Usted le cuida a la gente, le pastorea, le entrevista, le aconseja. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando yo digo algo, tengo que entender que si lo que yo hago coincide con lo que yo estoy diciendo. ¿Me comprende? Entonces tengo que honrarle a Dios con mis bienes. Sí, yo quiero que se termine, pero ¿cómo se va a terminar sin dinero? Ahora quiero decirte que lo que vos pones no alcanza, pero cuando pones, tenés fe. Cinco panes y 2 peces no alcanzaban, pero puso todo. La viuda puso todo lo que tenía y Jesús estaba viendo. Jesús mira tu corazón. Porque Dios quiere discípulos. Y el discípulo tiene que dar todo, poner todo, jugarse todo. No un poquito, no a medias. Bueno, Romanos 6. Las 11 en punto, arrancamos. Dice así, 6:15, faltó el versículo. El apóstol hace una pregunta y dice: ¿qué pues? Hace una pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. El pecado siempre fue el problema.
El problema no es la bendición que Dios te pueda dar, porque Dios te puede bendecir como quiere y cuando quiere. Nunca fue un problema que seas bendecido. No sé si me estoy explicando. Nunca fue ese el problema. El problema es el pecado. Y no había una solución para eso. Y estábamos destituidos y condenados a irnos al infierno. Eso es algo que no se puede tapar. Para eso vino el Señor. Y ese es el mensaje que usted tiene que escuchar, que el problema es el pecado. Por eso se tiene que predicar sobre eso y corregir eso. Porque si eso no se soluciona, ¿qué pasa a estos hombres? Profetizamos en tu nombre, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque dentro suyo, en su corazón estaba el pecado. Había pecado en sus vidas. Eran practicantes del pecado. Pero había milagros. Y usted no se puede imaginar cuando hay maldad en los corazones de la gente, lo adulterado que sale el mensaje. Porque de la abundancia del corazón sale adulterado. ¿Por qué? Porque sale la palabra de Dios. Sale la palabra y se contamina con el prepucio que está en el corazón, la circuncisión del corazón. Por eso se tiene que sacar todo eso, para que cuando sale la palabra, sale pura tal cual es. Porque Dios quiere enviar la palabra, pero si hay esas cosas en el corazón, no es que sale adulterada la palabra de Dios. El que da el mensaje, el que adultera, el que cambia, le da su enfoque, porque no está sano la persona. Entonces hice un compromiso con mi esposa de serle fiel al Señor en esto, hasta el final, un sacerdocio genuino, porque algún día me voy a presentar delante de Dios, mi querido, y el Señor me va a decir, ¿qué es lo que enseñaste? Entonces no quiero que salga de acá nada conforme a mi postura, a mi interpretación, sino que salga directo lo que Dios quiere decir. Y acá dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y la gente dice, ya no estamos bajo la ley. Y es cierto que no estamos bajo la ley, porque bajo la ley la forma de salvarme era por obras, pero en la gracia es por la fe. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo voy a saber qué es pecado y qué no es pecado? ¿Cómo? Cuando Jesús dijo, consumado es, ¿cómo se podía medir si lo que Jesús hizo era pecado o no? Con el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo, o sí existía. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice ahí? Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por eso Jesús, cuando vino el diablo a tentarle, no estaba escrito en el Nuevo Testamento, pero ¿de dónde Jesús sacaba lo escrito? Está en el Antiguo Testamento. Entonces, si en el Antiguo Testamento dice no matarás, ¿era pecado? ¿Sí o no? Y hoy es pecado no matarás, ¿es o no? ¿Y para qué vas a obedecer si ya no estamos bajo la ley? Entonces tenemos que eliminar todo el Antiguo Testamento y quedarnos solo con el Nuevo. Pero no es así. Entonces volvemos a Romanos. Dice, en ninguna manera. O sea que no podemos pecar. En ninguna manera. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Atienda bien la pregunta que hace. Y hace una pregunta para llevarte al razonamiento. Porque dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien
como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué me está diciendo el Señor con esto? ¿Qué me dice la palabra? Que si yo practico el pecado, soy esclavo del pecado. Pero si yo soy obediente, también soy esclavo de la justicia. Porque usted practica, usted ya es esclavo de la justicia, ya no va a pecar. Mateo 6:24, creo que está ahí. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted tiene que servirle a un solo Señor. A uno solo. Escúcheme bien. Ninguno, ¿qué significa ninguno? Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Saben lo que pasa? Es como que vos tenés tu esposa, ¿verdad? Y no podés estar mensajeándole a otra mujer, diciéndole cosas lindas. No, ella no me malinterpretó. O tenés tu compañera de trabajo y sos casado y todos los días almorzás con ella. Tenés que arrepentirte si estás haciendo eso. No, le voy a llevar a su casa, le voy a acercar con mi vehículo. Nunca más. Entonces le empezás a mirar ya, ¿verdad? Y le mirás y después estás cerca. Qué hermosas cejas tiene, qué bellos ojos. ¿Verdad que sí? Pero tenés una nomás. Así también con el Señor. Empezamos a coquetear las cosas del mundo. No améis las cosas del mundo ni lo que están en él. O almas adúlteras. El anhelo de mi corazón es que usted se vaya al cielo. Y para que eso ocurra yo tengo que decirle la verdad. Ahora, es cuestión suya si recibe o no. Te puedo asegurar que Dios tampoco te va a obligar. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Volvemos a lo mismo. Puedo ser esclavo del Señor, pero en otras cosas esclavo del pecado. ¿Y qué dice el Señor? No eres ni frío ni caliente, eres tibio, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Imagínate, esa sensación le da al Señor. ¿Qué sensación le da? Malestar. Quiero devolver. Eso le genero a Él cuando estoy sirviendo a dos señores. Y cuando sirvo a otro señor, ¿estoy en pecado, sí o no? Por supuesto. Y no puedo engañarme. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. En este caso se habla de mamón. Entonces cuando yo sirvo a los dos, no puedo honrarle a Dios con mis bienes. No le puedo honrar, porque tengo dividido. Hay una dualidad en mi corazón. Y cuando hay dos señores, ¿qué ocurre? Cuando llega el momento de jugarte por el Señor, le vas a cambiar por ese otro.
Y usted sabe si pudo venir al culto, si pudo venir anoche en la vigilia, ¿por qué no vino? Si era por la lluvia nomás pudiste venir. Pero si es que no viniste por cualquier cosa, entonces el diablo ya te engañó. No sé si me estoy explicando. Fuimos lavados con la sangre de Cristo. Nosotros somos nuevas criaturas. Te voy a mostrar. Vamos a irnos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Quiero que comprendas bien quién sos y a quién debes de servirle. Dices, más vosotros. Yo escucho mucho, sí, Paraguay tiene que ser salvo. Paraguay no va a ser salvo. El que va a ser salvo es la iglesia. ¿O no te das cuenta que ya perteneces a una nación? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La iglesia es la que va a salvarse. Pueblo adquirido por Dios, porque Él te compró. Él nos compró, por eso es nuestro Señor. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Saben lo que hizo? ¿Saben lo que significa la última parte que está ahí? ¿Saben qué significa? Que yo estaba en el reino de las tinieblas. Era esclavo de la injusticia para muerte, que es lo que leímos en Romanos. Pero fui trasladado al reino de la luz. En este reino el diablo era mi señor, pero fui trasladado al reino de la luz, donde Cristo es mi Señor. No puedo servirle a dos señores. Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hizo el Señor. Y acá quiero contarte una historia que me encanta. Y cuenta la historia que durante la esclavitud, que todos conocemos que hubo muchísimo en Sudamérica y en toda América del Norte, en Sudamérica. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se iban al África y traían los negros para que sean esclavos. Y a través de eso, ¿por qué ustedes creen que de esa raza hay mucho en el Brasil, en Colombia? Porque traían, pero también es la gente de esa raza, trajeron todo lo que es la brujería. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasa? En el tiempo de la esclavitud, esta era la historia. Vamos a ver quién va a ser mi modelo hoy. Juan Manuel. Bueno, vamos a suponer, porque esto es real, lo que te voy a explicar para que usted pueda comprender lo que Cristo hizo por ti y por mí. Entonces, en la época de la esclavitud, Juan Manuel era esclavo. Y él le servía a un señor. Gente de dinero, gente de recursos, que le compró a Juan Manuel como un esclavo. Le compró. Porque él estaba a la venta para ser esclavo. Y le compra. Entonces, este señor es el señor de Juan Manuel. Pero no solo de Juan Manuel, también de su esposa, y también de sus hijos, y también de su perrito. Dos, si hay gatitos también. Y de todo lo que tiene. Este hombre es el Señor. Vamos a suponer Juan Manuel y su familia se escapan. Y otro señor le encuentra. Le puede tomar como esclavo. La única forma de que él sea libre es que este mismo señor haga un documento y le otorgue la libertad. ¿Me está siguiendo? Si él tiene eso y se va y otro le encuentra y le dice, le quiere tener como esclavo,
Porque todo era la fuerza, así era el tema. Él tiene el documento de libertad. Y cuenta la historia que se estaban subastando personas para ser vendidas como esclavos. Y se estaba subastando y quedó una mujer. Y viene un hombre y le compra a esa mujer. Y cuando le compra, le dice: eres libre. Y le mira: ¿cómo? Sí, eres libre. Entonces ella le responde: por lo que hiciste por mí, a partir de ahora te voy a servir toda la vida. Y es lo que usted y yo hicimos. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y hoy somos esclavos por voluntad propia, siervos de Jesucristo. Nadie me obliga a venir a la iglesia. Nadie te tiene que obligar a nada. Porque si Él es tu Señor, todo le pertenece. Tu hígado, tus 2 riñones, tu corazón, tu respirar, tu trabajo, los recursos, todo le pertenece a Él. Y eso es lo que pasa cuando yo digo: Señor, Señor, y estoy orando. Le estoy diciendo literalmente: amo, dueño. ¿Y es realmente tu amo y tu dueño? ¿Le estás sirviendo a Dios genuinamente en todo? ¿O hay cosas que no les querés entregar? Entonces volvemos a Romanos. Ya son las últimas prédicas que el ventilador me mueve la hoja, así que ya muy pronto, para la gloria de Dios. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ahora me pregunto: ¿a quién te sometes? Atiendan lo que dice acá. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, si os sometéis a alguien? ¿Y quién es ese alguien? ¿Y qué dice Santiago 4:7? ¿Qué significa someterme a Dios? Me rindo ante Él y le digo: papá, todo lo que vos decís voy a hacer. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Menos mal que ustedes son la luz. Volvemos otra vez al mensaje, al versículo de Romanos. Dice, siguiente verso 17: pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Usted y yo somos siervos de la justicia porque practicamos la justicia, porque nos sometemos a Dios. Y someterme es obedecerle. Porque si Dios me dice no mentirás y yo miento, no me estoy sometiendo. Estoy siendo rebelde. Estoy haciendo lo que yo quiero. Y realmente Dios no es mi Señor. Cuando estoy practicando el pecado, no es Dios mi Señor. No confundamos. Y con todo mi amor y mi corazón te digo, no te engañes. Nos vamos a presentar delante de Dios. 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros
para servirle a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, el que yo le obedezca a Dios y me santifique no es una opción. No podés tratar de suplir eso diciendo yo tengo fe. Porque si estás siendo desobediente, no tenés fe. Y si no tenés fe, le estás desagradando a Dios. ¿Y qué es lo que le desagrada a Dios? Que le desobedezca. ¿Y por qué le desobedeces? Porque no tuviste fe. ¿Y qué quiere decir no tuve fe? No creí lo que Dios me dijo que haga. Y por eso no hago. Usted sabe que eso es tan sencillo y usted tiene la capacidad de decir hoy voy a hacer esto. Por eso vuelvo a decir, pastor, orá un poco por mi esposo. Se acerca a tu esposo y me dice, orá un poco por él para que cambie. Pues si ya se le habló de la palabra y no se arrepiente, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo Dios le va a hacer algo? Y lo único que me queda no es orar, es darle cintarazo. ¿Y qué me va a hacer caso a mí si a Dios no le está haciendo caso? Entonces esto es algo demasiado serio. Gracias, Señor, porque vino la luz. Dice acá el 20. Miren lo que dice acá. Y voy a complementar esto con 2 porciones de la palabra. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué me está diciendo? Y voy a ponerme yo como ejemplo, ¿verdad? Fumaba 2 cajas por día, literal lo que le estoy diciendo. Tomaba, que da calambre, y literal es lo que le estoy hablando. Y todos los días yo llegaba arrastrado a mi casa y me veía a mi mamá. Y yo no me daba cuenta que estaba haciendo todo lo posible por morirme, porque le estaba deshonrando. Si usted se porta mal, le está deshonrando a su mamá, porque no duerme ella, o va a dormir tranquila, sabiendo que tiene un monstruito ahí como hijo. Un poco difícil. Le estoy deshonrando, le estoy quebrantando. Y si le estoy quebrantando a la mamá, más le quebranto al papá, porque ella otra vez le ataca al papá. Así es. Me estoy equivocado. Así es. Voy a orar por los papás para reírnos un poco nomás. Le estoy deshonrando. No hace falta que le diga grosería o le maltrate. No le estoy dando un trato especial. Entonces, para mí, cuando yo practicaba eso, era lo máximo. Entonces yo estaba libre de venir a la iglesia, de orar por la gente, de empezar a orar. ¿Y qué es lo que es eso de alabar y adorarle al Señor? Y quiero decirte que vos ya no podés hacer lo mismo. No podés irte a los mismos lugares. Hoy yo ya no me voy a los lugares donde antes me iba. Porque yo ya soy nación santa. No puedo escuchar músicas que no sean cristianas. No puedo. Voy a agregar algo ahí. Porque si yo puedo escuchar cualquier música que no sea cristiana, entonces podemos cantarlo acá. ¿Por qué no cantamos acá? Te hago otra pregunta. Ahí cuando escuchas música mundana o un concierto mundano, ¿está el Espíritu Santo ahí? Quiero saber si está el Espíritu Santo en ese lugar. Y corre de todo tipo de cosas. ¿Y sabes qué? Le estamos adorando, estamos cantando esa música, pero a la par le estamos adorando al que vive.
Yo ya no puedo hacer eso. Hay drogas, sexo detrás de eso. ¿Cómo se van las mujeres vestidas en esos conciertos y el pastor ahí? No es un ambiente, ¿verdad? Quiero saber si está entendiendo lo que le digo. Arrepiéntase. Por eso en Romanos dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, adorando a toda la creación y no al Creador. Y Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Deje esas cosas. Deje los vicios. Deje de concurrir en lugares donde usted no tiene que estar. Atienda en qué grupos de WhatsApp está. ¿Con quiénes comparten los grupos de WhatsApp? Te pueden arrastrar, te pueden hacer mucho daño. Pero cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Entonces te voy a leer 2 versículos para reforzar este versículo. Éramos esclavos del pecado. Entonces eso está en Juan capítulo 9, verso 31. A partir de ahí te leo. Perdón, 8:31. Preste mucha atención. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Siguiente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. Marquen su Biblia. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y él tiene que ser tu Señor para que sea tu Salvador. Yo no puedo usarle a Dios como mi Salvador. Eso no existe. No puedo usarle a Dios como mi Salvador. Él tiene que ser mi Señor. Por eso dice: someteos a Dios, contradecía al diablo y huirá de vosotros. Si yo no me someto a Dios, no soy obediente, ¿cómo voy a resistirle al diablo que está ahí tratando de ser mi Señor con el engaño? Para que yo me someta después a él, para que me sujete a sus mentiras. Usted nació de nuevo, usted es espíritu ahora, porque Dios es espíritu, y si yo no nazco espiritualmente, no puedo conectarme con Dios, porque no soy espíritu. Por eso es necesario nacer de nuevo, y ese es el misterio que estuvo oculto por los siglos y edades. ¿Saben cuál es? Cristo en vosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y Cristo se iría en esos lugares. Cristo practicaría esas cosas que yo estoy practicando. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y quiero decirte que todo lo que vos hagas, atiéndame bien, Dios está dentro tuyo. Todo donde te vas y caminas o ves o haces, Dios está dentro tuyo y Él ve las cosas que vos haces. ¿Y cómo se va a sentir? Está habitando dentro tuyo, porque la casa somos nosotros, dice. No es este edificio. Este edificio es para poder reunirnos.
Y para que la gente sepa que hay aquí una iglesia. No es que esta es la iglesia, este es el edificio nada más. Usted es la iglesia. Esto se va a quedar. Y el misterio oculto no entendía Nicodemo, conocía toda la ley. Pero Jesús le dijo, ¿eres maestro y no entiendes esto? Ah, quiere decir que yo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. Es necesario nacer de nuevo. Porque si no nazco de nuevo, ¿cómo usted va a creer las cosas espirituales si no nació espiritualmente? ¿Cómo vamos a hablar de fe si usted no está comprendiendo? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Sabe qué está pasando acá? En algún momento te va a arrastrar todo eso. Porque el pecado te engaña. Y después vas a querer hacer más. No te vas a conformar con lo que estás haciendo. Porque vas a necesitar más. Así como el Hijo de Dios tiene hambre y quiere la palabra y quiere crecer, lo mismo el que es esclavo del pecado. Y no va a quedar para siempre. Pero el Hijo sí. Entonces vuelvo a preguntar, este es tu testamento. Este es tu testamento. Para el Hijo. No para el esclavo. No para el bastardo. Es para aquellos a quienes Dios le engendró. Les dio su naturaleza. Para ellos es la palabra de fe. Y todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento iba dirigida a la iglesia, no a los de afuera. Entonces, ¿a quién se le escribió esto? A gente que le entregó su vida a Cristo y que antes era esclavo del pecado y ahora no. Y le escribe esto. Se le escribe la palabra de Dios. Te complemento eso. Si tengo teclado. Juan 3:16. A partir de ahí te voy a leer. Como que un versículo que no se usa porque es el más famoso. Pero miren lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Preste mucha atención. ¿Usted cree que esto es solamente para los de afuera? ¿Usted cree que esto es solamente para alguien que yo me fui, me encontré con este señor, le prediqué el evangelio y él rechazó? ¿Ustedes creen que eso es para él nomás? Atienda bien lo que le voy a decir. Todo mandamiento, toda palabra que usted está camuflando, que usted está rechazando de parte de Dios, como hijo de Dios, te va a ocurrir lo mismo. Porque cuando yo empiezo a rechazar un versículo de la palabra de Dios, porque a mi parecer, de acuerdo a mi intelecto, de acuerdo a mi raciocinio, eso no puede ser, entonces por eso yo no voy a hacer, me ocurre lo mismo. Entonces en ese mismo mandamiento cada vez su corazón está más duro, porque ya le rechazó a Dios. Y yo puedo agarrar y explicarle todo, o sea, de hecho que me compete hacerlo, pero no convencerte. Porque si a Dios le rechazaste, se endurece. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces yo tengo que creer su palabra. Yo no voy a poder someterme plenamente a Dios si hay mandamientos que acepto y mandamientos que no. Porque voy a tener dos señores y no voy a ser ni frío ni caliente. Voy a ser tibio. Y cuando soy tibio, que tengo dos señores, eso se llama adulterio. ¿Y no soy la esposa acaso? Y él como mi cabeza, el esposo, no me provee todo. Pero coqueteo con otras cosas.
y no le doy la prioridad y estoy adulterando, ¿y usted cree que le va a agradar eso a él? Por eso esa situación de que tenga dos señores y no sea ni frío ni caliente, es esa sensación de que le revuelve el estómago y quiere vomitar. Le cae mal. Porque él dio todo, mi querido. Hasta la última gota. Siguiente verso. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso mucha gente no quiere estar en célula, por eso mucha gente no quiere contar. No te cuenta nada. Soy su pastor, pero para mí su vida es un misterio. Porque no te va a contar nada. No te va a pedir consejo, no te va a pedir oración. Y peor si el pastor soy yo, ¿verdad? Y ahora entiendo mucho por qué tengo esta personalidad. Porque mi abuelo era judío y alemán y me crié con él. Y cuando me fui a Israel, decían las características del judío. Y ya conocía las características del alemán. ¿Y cuál era? Frontal, directo. O sea que muchas cosas en lo que hago y digo te puede chocar. Pero no puedo maquillar, porque si yo maquillo y aliviano, te voy a engañar. Te tengo que presentar las cosas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo. Pero sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad. El que hace lo malo es porque eso malo, ese pecado está en su corazón. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y no se quiere acercar. A veces hay problemas matrimoniales y la mujer quiere contar y el tipo no quiere contar y le amenaza a ella. Pobre de vos si le contás al pastor. No levante su mano. Porque yo también soy hombre y me ha pasado. Y está mal, malísimo. Porque si no contás, va a explotar. Y cuando explote, a todo el mundo le vas a tener que aclarar lo que te pasó. Quisiste tapar por orgulloso, por soberbio, pero después salió a la luz. Y el diablo va a usar eso para humillarte, por soberbio. Porque las cosas que nos pasan, la gran mayoría por el cual caemos, hacemos algo, es por soberbia, por prepotencia, por orgulloso. Y tiene el corazón endurecido y no se va a humillar delante de Dios. Tremendo está, ¿verdad? Entonces, con esto voy cerrando en Romanos capítulo 6. ¿Hay uno más, el 21? No, el 21. No, pero Juan 3:21. Ya a ver, el ventilador me mueve, entonces. Ya estoy terminando, mi querido, ya punto, ya nos vamos a ir a casa. Y te bendigo porque te portás bien. Porque hoy no estás inquieto, hoy le respetas al que está al lado. No sé si porque festejaban el día del pastor se portaron mejor hoy. Pero uno así tiene que portarse en la casa del Señor.
no molestarle al que está al lado, no estar inquieto. Ya es las 12 menos cuarto y algunos ya arrancaron el motor. ¿Verdad que está mal? ¿Usted cree que a lo mejor yo no sé si alguien ya arrancó el motor acá, pero Dios sí? ¿Viste que está el 21? Porque ahí yo estaba. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso dice la vid verdadera. El que está conectado a la vid verdadera dice que Dios le purifica, que le limpia para que lleve más fruto. O sea, cada vez te santifica más. Como dijo Raúl hace rato, si yo estoy en serio en el camino del Señor, voy a dar frutos. Se va a empezar a notar. No se puede ocultar la luz. Imposible de ocultar la luz si haces correctamente las cosas. Y el que hace correctamente las cosas empieza a dar frutos. Porque la Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que el discípulo, ¿quién es? Tiene que dar fruto. Ahora cuando hablamos de fruto, no mezclemos que yo voy a ser un gran empresario, que cada vez tengo más plata. No viene por ahí la mano. Hay una transformación en tu vida. Hay un cambio en tu vida. Porque de eso se encarga la iglesia. De que haya una transformación y un cambio en tu vida. No que seas un campeón. Porque un campeón se va a ir directo al infierno si no hay una transformación en su vida. Eso es hacer discípulo. Una persona que se someta a Dios, que le obedezca a Dios, que le crea a Dios, que sea obediente, que haya una transformación, que dejó el pecado. Eso es un discípulo y ese es tu trabajo. Y Dios te llamó a ser discípulo. A todos. (6:21). Ahora sí es Romano. Mis muchachos ya me conocen hace años. No dijiste el versículo, pastor, y no saben qué proyectar. Dice: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Claro, porque yo siento vergüenza de que fumaba y tomaba antes, pero para mí era lo máximo porque era esclavo de eso y estaba libre de esto. No, acá están todos locos. Pero hoy día que fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y me hacen esa pregunta, digo: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Y ahí responde: pero el fin de ellas es muerte. Verso 22. Este me encanta. Marquen su Biblia. Decirle que está al lado: mírale, los que están durmiendo, mírenle. Aquellos que están durmiendo, mírenle que está a su lado. Levante, despiértate tú que duermes. Decirle: ahora, mírale. Voy a mirar si alguien está dormido todavía, como las vírgenes. Mírenle al que está al lado y díganle: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿y el fin cuál es? El anhelo del Señor es que el día de mañana estemos todos en el cielo. Y el anhelo mío es que todas las personas que se congregan aquí se vayan al cielo. Yo no puedo responder por otras iglesias, pero sí también es mi anhelo que todos ellos vayan al cielo. ¿Verdad que sí? Y acá viene el verso que ustedes conocen, el último, el 23. Padre, yo te doy gracias. Hay un solo Señor. Señor, Señor, amo, dueño. Solo tú eres mi Señor. Aprovecha este momento. Si Dios te habló,
En hablar con Él, cerrar tus ojos. Ahora sí puedes cerrar tus ojos. Y hablarle. No pierdas tu tiempo. Y pedirle perdón por esas cosas. Ahora, Él y vos. Yo te digo algo. Nadie va a escuchar. Yo no te salvo. Es con papá. Y pedirle perdón. Padre, perdóname si hay cosas que ocupan tu lugar. Si tú no estás siendo el primero en mi vida, perdóname. Perdóname, papá. Yo te doy gracias por eso. Porque tu palabra dice que si yo te hablo a ti, tú me dices, cierra la puerta. Y papá Dios te va a ir diciendo, es necesario arrepentirme y dejar las cosas que hacen que adultere con Dios, que toman mi tiempo, que me roban tiempo con mi papá. Perdóname, Señor, si todavía amo el mundo, si todavía hay cosas que hago. Yo te pido perdón, Señor. De todo corazón te pido perdón. Porque tú hablas de santificación. Y la santificación significa consagración. La santificación significa separado de todo para Dios. Porque Él te compró. Porque sos nación santa, real sacerdocio. Porque sos hechura suya, creada en Cristo. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Esto es muy serio. Maranata, Cristo viene pronto. Está en las puertas. Él viene a buscar a una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Que no te engañe el enemigo queriendo hacerte su Señor. Porque servir a dos señores significa que hay manchas, significa que hay arrugas. Y toda mentira y engaño del diablo cae por tierra. Y te doy gracias ya por la multitud de personas que tú vas a ir añadiendo a esta iglesia. Y te doy gracias por los futuros líderes, por los que van a liderar. Y si hay alguien que quiere abrir su célula, está estudiando y quiere comprometerse con el Señor, puede pararse ahí en su lugar. Voy a orar. Si alguien quiere abrir su célula, se puede poner en pie y quiero orar por vos. Porque el Señor dijo, id y haced discípulos. Entonces, puedes ponerte en pie si te vas a comprometer con el Señor. Gloria a Dios. Queremos 50 líderes. Padre, yo los bendigo, Señor, porque ellos se prepararon para ser discípulos. Y todos lo estamos haciendo. Yo te pido que los sigas levantando, que te puedan servir, que puedan abrir su célula, que puedan alimentar y nutrir y ayudarle a tantos niños espirituales que van a nacer y que van a estar desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Pero tú le vas a dar líderes de célula que les pastoreen, que les enseñen, que les hablen, que les alimenten con pastos, con delicados pastos, para que puedan crecer a la estatura de Cristo, puedan desarrollarse y cada día ser transformados de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Levántalos, Señor. Y ellos hacen un compromiso aquí de abrir su célula. Y estas células representan 10, 15 personas más para la congregación. Y la gloria sea a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.